nuestros alimentos, ese tipo de miedo es normal sentir, ¿sí? El problema es que ese miedo no nos permita actuar. Y ahí es donde viene todo el proceso de estrés. Uno puede vivir el estrés de dos maneras. El estrés bueno, que me permite moverme para alcanzar objetivos, y el estrés malo, que no me permite hacer nada y que realmente me imposibilita y comienza a convertirse en un problema de salud. Piense simplemente en una situación que genera estrés como es el hambre. El hambre nos genera estrés a todos. El hambre es una situación normal, natural del ambiente que se presenta continuamente para indicarnos que es momento de ir a buscar alimento. Pero resulta que todos tenemos maneras diferentes de afrontar esa situación de hambre. Si yo soy adulto o soy un niño, como en ese momento puedo ver que tengo algunos de los chiquis aquí conectados, pues yo cuando tengo hambre y soy autosuficiente, puedo moverme hasta la nevera y prepararme un sándwich o buscar alimento. Si soy un poco más adulto, pues puedo ir a buscar fuentes de alimento en las tiendas y cambiarlo por dinero. O sea, es fácil para un adulto o para un niño de cierta edad poder buscar ese alimento. El estrés, ese motivador, me lleva a hacer acciones. Pero pensando en un niño de 7 meses como lo es Alicia, yo quiero pensar qué es lo que pasa con Alicia si le da hambre. Alicia no puede hacer otra cosa sino llorar. Ella llora. Si ella llora, es el papá el que tiene que identificar por qué está llorando para darle alimento. Si el papá no es tan eficiente en identificar los llantos del niño, pues muy probablemente lo que va a hacer es que ese niño va a seguir aguantando hambre. La condición de afrontar el estrés es diferente porque ya no puede hacer nada con eso. Si yo no puedo hacer nada con eso, pues me va a doler la cabeza, me va a sentir tensión muscular, voy a tener problemas de agotamiento, voy a tener problemas de deshidratación. Entonces, por eso es importante identificar cuáles son las fuentes de estrés para atacarlas y poder hacer y mejorar en la vida. Pensar en que hay condiciones de estrés, hay muchas condiciones que les pueden generar estrés, pero a veces lo que hago es yo a tocar la sintomatología, como por ejemplo es el dolor de cabeza. Entonces a mí me duele la cabeza y ¿qué hago? Hoy me tomo una acetaminofén y se acabó el dolor de cabeza. Pero no es la idea, porque muy probablemente si yo no he atacado la situación de estrés, se va a volver a presentar y al volverse a presentar, pues automáticamente no estoy haciendo nada. Es importante poder atacar ese, es lo que me produce ese síntoma. Me duele la cabeza, ¿por qué me duele la cabeza? Bueno, voy a mirar qué es lo que hace que me duele la cabeza para tratar de contrarrestarlo y comenzar a trabajar. Entonces, el miedo puede darnos dolor de cabeza, el miedo nos puede dar estrés, claro, pero cómo lo afrontamos es la respuesta significativa para poder evitar un poco que estos síntomas puedan generar otro tipo de situaciones tensas con los descriptivos psicológicos. Tensión muscular, el desasosiego es esa pérdida de tranquilidad y en este momento todos estamos intranquilos. Pero piense usted, adulto, que si usted está intranquilo, ¿cómo puede sentirse un niño de preescolar, un niño de primero de primaria, un niño de segundo? Esos niños, ¿cómo se pueden sentir en este momento con esa situación de desasosiego, de pérdida de tranquilidad? No puedo ir al colegio, me siento incómodo en la casa, pues no estoy tanto tiempo acostumbrado en la casa, sé que todos los movimientos que genero pueden generarle estrés a mi papá, se puede poner o enojar o poner de mal genio, etcétera, etcétera. Entonces el desasosiego para los niños es mucho más grande y es nuestra capacidad de poder entender lo que le pasa al niño para ser mucho más eficiente. Ira les puede dar, claro, y hay momentos donde uno tiene tensión y hay veces que tiene esas reacciones emocionales y uno no las entiende. Oiga, ¿por qué estoy sintiendo ira? ¿Por qué estoy gritando? ¿Por qué subí el tono de la voz? ¿Por qué respondo de una manera ineficaz a mi hijo o a mi esposa o a mi pareja o no sé, a la persona que nos colabora? Esa ira, ¿de dónde sale? Y eso tiene que ver directamente con las condiciones de confinamiento. El insomnio, al tema de las rutinas, pues yo estoy acostumbrado a tener una rutina y me la cambian completamente. Entonces, pues el tema de insomnio va a estar ahí presente y el hecho de los pensamientos negativos lo va a comenzar a acumular. Y por último, la tristeza, o sea, sentirme triste por el hecho de que no está. Pero la fórmula está directamente en poder afrontar los eventos de una manera más eficiente y es pensando que esto es temporal, que esto no va a ser permanente. Hace algunos años, cuando yo estaba muy pequeñito, daban en Colombia un programa que se llamaba El Tesoro del Saber, que me parecía maravilloso. Uno aprendía muchísimo y era Panfleto, que era el director del granero, y ahí tenía muchos animales y tenía muchas frutas y muchas verduras que le hablaban y uno aprendía muchas cosas que tenían que ver con el mundo, con la tecnología, con el quehacer.
En este mismo programa estaba este baúl que sacaba palabras misteriosas. Entonces, yo sé que hay algunos papás que cuando piensen en los libros, allá recordarán o harán una remembranza y se acordarán de su infancia y que uno veía en televisión cosas que le aportaban, y este era uno de los programas que le aportaban, igual que Cosmos de Carl Sagan. Entonces, había este baúl misterioso que se abría y sacaba una palabra. Entonces, esta es la palabra que va a ser el derrotero que vamos a tener durante todo el confinamiento. Esta es la palabra clave, no solo de la conferencia. Esta es la palabra clave que le va a permitir a usted tener un mejor proceso. Entonces, se la voy a colocar aquí para que usted la vea. Paciencia. Estaba realmente esperando que muchos de ustedes actuaran en el chat diciendo, no pasa nada, pero ¿por qué no sale la palabra? Y miren realmente que eso hace parte de la pérdida de la paciencia que hemos tenido, de estar pensando todo el tiempo en el futuro, en el hacer, en el crear, en olvidarnos del presente para pensar en el futuro y preocuparnos. Las preocupaciones no deberían existir las ocupaciones. El sentarme a pensar sobre lo que debo hacer en proyección del futuro. Y es muy interesante porque cuando yo colocaba la filmina y cuando estuvimos reproduciéndola y cuando se la mostré a muchos, claro, se impacienta uno de solo pensar que esa palabra no sale, ¿sí? Se impacienta uno de que no pueda escuchar cuando inició la conferencia. Estoy conectado desde las 6:10 de la tarde y no había podido escuchar palabra, no había podido escuchar sonidos. ¿Y por qué? Porque soy impaciente, porque quiero que las cosas sucedan ya, porque quiero que las cosas sucedan de una manera inmediata. Y esa inmediatez nos ha generado situaciones de tensión. Quiero que piensen porque el problema de paciencia no es solo para los adultos. El adolescente es el más impaciente de todos. Y este proceso de confinamiento nos ha enseñado que la paciencia es una virtud que tenemos que desarrollar en nuestros hijos, pero debe ser partícipe del modelo que nosotros demostremos. Nosotros somos pacientes. Soy paciente cuando el niño está al lado mío, yo estoy trabajando en mi teletrabajo, él está en su situación natural porque está dentro de su casa, no le hemos puesto ni tareas, ni límites, ni control, ni la forma en cómo debe comportarse, porque no lo sabemos, porque en este momento debería estar en la escuela. Y yo soy paciente con ese niño que todo el tiempo me está diciendo cosas, me está diciendo cosas al oído, que me está hablando y de pronto me está sacando un poco de quicio. Esa palabra misteriosa debe estar en su repertorio conductual a partir del momento del inicio del confinamiento, porque el perder la paciencia nos va a comenzar a volver en transgresores realmente de nuestra familia. Y si usted se da cuenta y voltea a mirar a su derecha o a su izquierda o voltea a mirar dentro de su casa, ¿a quién se va a encontrar? A su familia. No va a encontrar a nadie más. Usted no se va a encontrar con otra persona diferente a que no sea uno de los miembros que siempre va a estar con usted. Y a veces nos queda más fácil perder la paciencia con el niño que con el jefe, paciencia con el niño que con la persona de la calle. O sea, perdemos la paciencia muy rápido con las personas que nos rodean en este momento y definitivamente el primer bienestar debe estar en su casa. Su casa debe ser la oportunidad que le permita estar con situaciones de distensión, de tranquilidad, de sosiego, de estar bien. Entonces vamos a trabajar mucho lo que es la paciencia y esa va a ser nuestra primera herramienta. La primera herramienta va a ser la paciencia. ¿Cómo logramos nosotros ser pacientes para poder entender el mundo del otro? En segunda herramienta quiero darles un kit de salud mental, ¿sí? Y todo depende de ese vaso medio lleno. ¿Listo? Quiero que piense que usted está aislado en este momento, sus hijos están aislados, Yopal está aislado, Bogotá está aislado, Medellín está aislado, Londres está aislado, todos estamos aislados y en nuestras casas. Pero si yo no logro comprender el por qué está pasando esto,
todo va a ser, o voy a buscar un culpable, o voy a buscar una razón, o voy a buscar como esos pensamientos negativos. Hay que entender que la situación que tenemos en este momento, que usted está cumpliendo una labor fundamental y sus hijos están cumpliendo una labor fundamental. Es una labor protectora. El hecho de estar en la casa, así sea haciendo nada, como le dicen muchas de las personas que navegan por las redes sociales y son youtubers y demás, esta persona que está aquí en la casa ya está haciendo algo. Y ya está haciendo es algo para que no generemos una situación de contagio, para que no pongamos problemas de salud en la familia, para que no pongamos problemas de salud en la sociedad. Entonces, si yo entiendo eso, la situación de tranquilidad, paz y calma que voy a tener en mi casa es diferente. Entender que es una cuestión temporal. Y la idea es que estamos luchando contra un enemigo invisible. Y cuando logremos luchar con ese enemigo invisible y ganemos, pues vamos a saber que somos exitosos. Entonces, si yo planteo que esto es una situación temporal, muy fácilmente voy a poder tener un valor muy importante que se llama esperanza. Y la esperanza es algo que tenemos que tener dentro de nuestro corazón, ¿sí? Cuando si usted está escuchando esta información, no con los oídos, no con los ojos viendo, sino a través partir de sus fibras sensibles y el corazón, va a entender que desde aquí comenzamos a sanarnos y sanarnos implica eso, que esto es una cuestión temporal, que nadie tiene la responsabilidad, que sucede, pero que también es una oportunidad. Quiero que por favor, pues no quiero, deseo, les comparto y compartirles, miren, ayer nos pasó algo muy interesante. Estaba de cumpleaños y uno ve todas las cosas que pasan en el cumpleaños en abril y vimos algo muy bonito que hizo mi esposa y fue que organizó una fiesta a partir de las redes sociales. Entonces organizó por Facebook, se organizó con toda la familia y logramos compartir un cumpleaños donde uno se sentía realmente integrado, se sentía dependiente de alguien, que estaban pendientes de uno, y esas son cosas muy positivas y maravillosas. Y yo encontré que mi esposa, a pesar de las limitaciones, hizo un ponqué, hizo toda una fiesta de cumpleaños y logró transmitirla con todo el resto de las personas. Entonces, mantener esas conexiones nos va a ayudar a fortalecernos, a tejer redes. Hablamos con los exalumnos y decíamos, mire, es que la red de los exalumnos es muy importante porque van a tener también la posibilidad de comenzar a crecer entre todos desde sus negocios, desde su vida, desde la forma de ser. Las redes es lo que nos va a llevar ahorita a comenzar a ser exitosos y es hacia allá donde tenemos que migrar a nuestros amigos, a nuestros familiares, poder verlos por lo menos por una cámara y saber que están bien. Entonces, otra tarea importante es realizar rutinas que involucren a toda la familia. Esto implica que si hay que hacer el almuerzo y yo tengo alberjas sin desgranar, pues yo puedo tener a un niño fácilmente de edad preescolar desgranando las alberjas como un ejercicio de motricidad fina para poder realmente obtener el alimento. Él está involucrado en el proceso de hacer el almuerzo. Se va a sentir perteneciente. Entonces, todas las rutinas, el cambiar, por ejemplo, por las noches y apagar un poco el televisor, el Netflix y demás, y sentarse de pronto a jugar un poco y a compartir el uno o a compartir otro tipo de juegos de mesa que tengan dentro de la casa. Entonces eso va a hacer que los niños estén pertenecientes y ustedes también que estén pertenecientes dentro de su hogar. Distribuir las labores del hogar muy importante porque pues no podemos poner a que una sola persona haga todo porque si no, no se va a reventar. El oficio en los hogares se ha triplicado, se ha multiplicado de una manera impresionante. No saben qué es estar viviendo durante 5 horas, 4 horas, 6 horas en el hogar a estar compartiendo 24 horas dentro del mismo. Esto va a generar mayor losa, mayores demandas, mayores cosas. Entonces hay que tener una distribución un poco más equilibrada del hogar para que todos en la casa puedan compartir esa acción. Tener momentos de esparcimiento y ocio para todos, ¿cierto? Y eso implica también que vamos a tener unos momentos que, por ejemplo, el adolescente quiere ver una película, pero la película no es del mismo gusto que tienen los papás, ¿cierto? Supervisado, obviamente, pues que tenga contenido realmente que deba haber, pero que él pueda estar en un momento solo también como para poder pensar en él mismo, ¿cierto? Un momento donde pueda estar en la misma sala, en el mismo comedor, pero un poco retraído en sus pensamientos, pues desde que no sea un espacio muy largo y muy prolongado, también es algo importante, es poder pensarse en uno mismo. Disponer de tiempo personal,
¿sí? Y entonces el tiempo personal es también con la pareja, también con los hijos. El tiempo personal es un tiempo personal, el poder revisar y chequear las redes sociales como con tranquilidad en el teléfono celular y demás. Pues eso también tiene que estar organizado dentro de las rutinas para que yo pueda sentir la tranquilidad de que soy también un individuo. Y por último, entender la posición del otro, estableciendo reglas de negociación para resolver los conflictos. Y algo que nos pasa, y miren, a nosotros nos pasó en este tiempo de confinamiento, se dispara la ira, no sé por qué me pongo bravo, respiro profundo, cuento hasta 10, cuento hasta 100 y cuento hasta 1000. Sea de 5 en 5, de 100 en 100, de 200 en 200, como sea, pero tengo que estar tranquilo y calmado porque sé que la ira es una emoción normal. Entonces, ¿qué voy? Yo no me voy a desquitar con mi esposa porque estoy de mal genio. ¿Qué hago? Respiro y digo, bueno, espera un momento porque tengo que ir a retirarme para poder tener en claro mis situaciones y emociones. Porque si no van a pasar unas cosas que tienen que ver con la respuesta emocional que yo tengo a partir del cerebro primigenio, el reptiliano, el primer cerebro que responde frente a las situaciones de tensión que tiene el ambiente, el que es de escape y fuga, que lo vamos a hablar más adelante. Pero entonces quiero dejarles este pantallazo, si quieren tomarlo, igual pues la conferencia va a estar grabada, pero pues de todas maneras para que ustedes tengan estos elementos que les puedan servir, porque estos elementos nos permiten tener un bienestar, el bienestar con sus familias. Recuerden, es bienestar para mí y para los demás. Cerebro triuno. Este es una de las postulados teóricos de Pau MacLean. No voy a hacerle tanto énfasis a la postulación teórica, sino a cómo funciona. Entonces, primero hay un cerebro reptiliano, el que está en la parte de abajo de la base del cerebro. Ese cerebro lo que hace es reaccionar frente a condiciones del ambiente. Entonces yo reacciono cuando me van a robar, yo reacciono cuando hay una serpiente, yo reacciono cuando hay una cucaracha, a los que le tienen miedo a las cucarachas o a las polillas, etc. Y entonces ese cerebro reacciona y sale a escaparse o sale a evitar situaciones. Pero también nos permite hacer cosas cuando nos salta la piedra. Pues cuando se nos salta la piedra, comenzamos a tener esa respuesta del cerebro reptiliano. Después lo que hace el cerebro es migrar un poquitico al sistema límbico, que es todo el tema de las emociones, qué es lo que me evoca la emoción de lo que estoy viviendo. Si estoy frente a un estímulo que me genera mucho miedo, pues automáticamente el miedo me hace reaccionar. Y por último tenemos el neocórtex, que es el que me permite pensar. Entonces vamos a hacer la siguiente tarea, porque es que la tarea está relacionada con la autorregulación y con esta fase del cerebro. Nosotros tenemos a veces, cuando reaccionamos, tenemos esta forma de hacer. Esta forma de hacer. Primero siento, luego hago y luego pienso. Y hay muchos de las personas que desafortunadamente, medio inocentes, están en prisiones por este sistema de pensamiento. Yo sentí que me dio mucha ira. Puede ser cualquier evento, cualquier situación, una situación adulta. Usted entra y se encuentra con su pareja que está con otra persona. Eso da mucha ira, da mucho sentimiento, una emoción negativa muy fuerte. Y resulta que yo lo vi y se me nubló la mente y le hice daño a los dos. Cuando me detengo a pensar, creo que la he embarrado. Entonces, si yo no hago, lo primero es comenzar a pensar qué es lo que está pasando. Tengo que comenzar a oxigenar el cerebro para que responda, pensando, sintiendo y haciendo. Porque cuando yo lo pienso, por ejemplo, estoy conduciendo por la calle y resulta que alguien acelera su carro y me pasa de una forma brusca que casi ocasiona un accidente. El cerebro reptiliano puede reaccionar de una manera, ir a buscarlo, paso al miedo, a la ira, lo cierro y cuando me bajo estoy metido dentro de una pelea. No lo hice. Pero resulta que esta persona pasó y yo no tengo esa lectura de mentes y yo no sé qué es lo que está pasando por su cabeza y no sé por qué pasó así. Pero resulta que no afectó mi vida. Lo pensé, respiro tranquilo y realmente no se convierte en una situación de tensión para mí. Hacia allá es que tenemos que llegar en los términos de autorregulación. El contar hasta 10, el respirar profundo, el evitar cualquier acción antes de que pasen las cosas, nos va a permitir realmente este proceso de autorregulación. Hacia allá tenemos que llevar nuestra cabeza y nuestro pensamiento. Otra cosa que tenemos también es que migrar los paradigmas. Y el paradigma está montado en nosotros. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero que miremos un poquitico la presentación y miremos lo que está pasando en esa situación de pareja. Y si se dan cuenta, a veces nos pasa. A veces tenemos una situación que nosotros creemos que tenemos el poder de leer la cabeza del otro
Y es una creencia y está marcado en las creencias. Entonces yo creo que mi pareja está pensando tal cosa y resulta que de ahí armo toda una situación compleja y dura. Y cuando vamos a mirar y a contrastar con la realidad, no era lo que estaba pensando yo. Entonces se creó una situación de conflicto por un paradigma en el que yo estaba montado. Yo creo saber qué es lo que estás pensando. Pues hasta que yo no le pregunte, no tengo la posibilidad. Miren, nadie, ni siquiera en nuestra carrera, que nos entrenan para muchas cosas, nos dan la posibilidad de tener esa lectura de mentes. Entonces, eso no pasa. Entonces, desde ahí hay que cambiar el paradigma y al cambiar el paradigma, vamos a dejar de pensar en ese piensa mal y acertarás, porque eso está dentro, muy dentro de nuestra cultura. Vamos a dejar el paradigma de, por ejemplo, no ingreso a los tiempos, no llego a cuando tengo que llegar, no soy puntual, porque resulta que todo el resto son impuntual. Eso es un paradigma y esos paradigmas están mal porque no nos permiten ser mejores personas. Y la idea es poder comenzar a generar paradigmas que nos vuelvan mejores personas. En este cambio de orden mundial y en esta oportunidad maravillosa que nos dio el coronavirus, de poder pensar el mundo de una manera diferente, también vamos a comenzar nosotros a pensar ese mundo y a pensar qué tipo de paradigmas quisiéramos montar. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser nuestras creencias a partir de este momento? Y ahora que le estamos dando de lado un poquitico a eso material, a esa necesidad del consumo, a comprar, a pensar en que hay otro tipo de cosas que realmente pueden construir mi vida, pues ese tipo de pensamientos van a generar nuevos paradigmas en los que vamos a estar montados cada uno de nosotros. Este paradigma de la educación tradicional nos ha venido acompañando de nuestros abuelos a nuestros padres y de nuestros padres, nosotros seguimos replicándolo con nuestros hijos. Y tenemos una situación de tensión. Hay este Donatello, este Miguel Ángel, este Pablo Picasso, este Goya, este gran pintor de escultura plana, va a comenzar a hacer una gran exposición de arte dentro de su casa. Y déjenme decirles para todos, sobre todo para los padres que tenemos en etapa preescolar, que los niños hacen eso. Y eso es una frecuente en los niños porque hace parte de su proceso de desarrollo, que hace parte de su exploración del mundo. Y él lo que ve puede ser diferente a lo que yo esté pensando. Entonces yo llego con este cerebro reptiliano activo, con este cerebro límbico, y lo único que puedo ver por el rabillo del ojo es a este niño que ha pintado la pared blanca recién pintada. Entonces yo digo, esto está mal, ¿por qué pintaste ahí si tienes los colores, tienes tus cuadernos, tienes otros espacios para poder pintar? Eso está mal. ¿Y cómo reacciona? Pues reaccioné de una manera agresiva, de pronto lo tomé del brazo, de pronto lo grité, de pronto me dejé llevar por la emoción y el cambio del paradigma está en que de pronto el niño de 2 años y medio, 3 años no sabe qué es lo que está haciendo. Él lo único que ve es una posibilidad maravillosa de pintar y de ayudar a decorar su casa. Y uno ve, por ejemplo, los niños, cada vez que hacen este tipo de pilates, primero están sin la supervisión de un adulto y lo segundo es que ellos están explorando que pueden hacer esa pintura. Entonces vio entrar a las personas, por ejemplo, una idea que puede tener el niño es que él vio que venía el pintor y dejó la pared maravillosa, la casa está completamente pintada, invitaron a la familia para mostrarles cómo que había quedado de bonita, pues el niño lo que está viendo y está relacionando es que la pintura es bonita. Si yo llego y le castigo la acción de la pintura es bonita, pues de alguna manera podría llegar a estar coaccionando la posibilidad de tener un pintor en la familia. ¿Cuál sería una respuesta dentro del cambio de paradigma que podríamos tener que fuera más eficiente? Porque al final la pared ya va a estar rayada, ¿cierto? ¿Cómo evitar que el niño raye la pared? Ven y miramos que hay otras formas de pintar. Yo no lo grito. Yo voy a asociar que la pintura que está haciendo es linda. Y ese asocio lo voy a hacer en otro lugar para que él sepa que estos momentos de pintura se hacen en otros espacios. Entonces, mi amor, vamos a ir, te voy a ubicar un espacio en la casa, mira, este tipo de crayolas lo podemos borrar, vamos a pintar en tu lienzo va a ser la cocina, donde están las baldosas, y las baldosas sí podemos hacer una pintura que yo puedo limpiar anteriormente. Después de que terminemos, tú también me puedes ayudar a limpiar. ¿Por qué no miramos y por qué no empapelamos acá? Mira en este cuaderno, ¿por qué no
tratas de pintarme en el cuaderno como lo pintaste aquí de bonito, o pintarme aquí en este lienzo que te coloqué, que también es bonito. Entonces la reacción mía es completamente diferente porque mi paradigma no fue que el niño estaba haciendo algo malo, sino que estaba haciendo algo que está dentro de su proceso exploratorio. Entonces el niño va a entender que ahí no se pinta, sino que se pinta en otro lugar. No estoy castigando su pintura, estoy castigando el hecho de dónde lo hizo. Y muy probablemente es un niño que se va a sentir reconocido, y al sentirse reconocido va a comenzar a interactuar de una manera diferente con el mundo y va a comenzar a diferenciar que hay otros contextos diferentes. Y pasa con las pataletas, y pasa con un montón de situaciones que a nosotros nos incomodan, pero si dejamos salir de pronto ese monstruo que está dentro del cerebro reptiliano, no vamos a ser tan eficientes y vamos a crear niños con miedo. Y lo peor que podemos tener es un niño con miedo, porque es un niño que al final, dentro de su trabajo, ¿será que se va a poder defender? ¿Será que va a poder ser eficiente dentro de su trabajo o va a solo reaccionar a el temperamento que tengan sus jefes o el temperamento que tengan las personas que están direccionándolo dentro de su trabajo? Entonces, hay cambios de paradigma, hay que cambiar el chip, hay que movernos hacia, migrar hacia otros espacios y otros momentos. Con los adolescentes también pasa, ¿cierto? Y el paradigma que tenemos es, el adolescente lo hace por llevarme la contraria. Entonces, si lo ven ahí, está la mamá regañándolo y él haciendo sus ojos hacia arriba y con un teléfono celular en la mano. Yo les puedo apostar que un adolescente no escucha sino el 10% de la cantaleta que nosotros le enviamos. Y si él no hace un proceso de reflexión, muy probablemente el error va a ser no una oportunidad de aprendizaje, sino va a ser algo que va a cometer durante el transcurso de todo su tiempo que esté vivo. Entonces, no es una guerra de poderes, no es que yo mando, no es que yo tengo la autoridad, sino que la autoridad lo hago con el poder de convencer al otro de que debe ser un mejor ciudadano. Y si usted se da cuenta en su trabajo, pasa, uno reacciona mucho mejor a los jefes que lo invitan, que lo llevan, que lo convencen, que lo empoderan, que lo llevan a conseguir objetivos para sus equipos de trabajo, y de la misma manera lo hacen los niños cuando se sienten reconocidos. Un adolescente que se siente reconocido y escuchado es un adolescente que no tiene que tener esa mirada hacia arriba. Un adolescente que se le permite hablar para poder expresar sus emociones y sus sentimientos es un adolescente que va a poder llevar por lo menos las cosas a la casa para poder hablarlas y no va a tener miedo de, hombre, cometí un error y no soy capaz ni siquiera de decirle a mi papá porque es que tenemos una guerra de poderes ahí. Entonces hay que tener un proceso de reflexión constante y la adolescencia realmente es el proceso donde adolece, donde no tiene la conciencia, donde su proceso de desarrollo cerebral, la parte frontal, donde desarrolla toda la conciencia social, no está completamente desarrollada y por eso es que los niños reaccionan de esa manera, es por una condición de desarrollo, pero esa condición de desarrollo yo puedo llevarla de dos maneras, con la fuerza y a través de la fuerza entonces que el niño aprenda a esconderme las cosas, hacerlo por debajo de cuerda, hacerlo cuando no corresponde, a diferenciar contextos, aquí puedo hacerlo y allá no puedo hacerlo, y usted va a comenzar a ver, por ejemplo, con mucho dolor, porque hay muchos padres de familia que se aproximan a las oficinas a decir, vea, profe, pero con usted, ¿por qué sí habla y por qué conmigo no me dice las cosas? O la mamá de fulanita, yo escucho que con la mamá de fulanita él sí habla y conversa y demás, ¿y por qué no lo hace conmigo? Pues tiene que ver directamente en dónde está encasillado él y cuál era el paradigma que yo tenía para poder ser eficiente. Entonces, los adolescentes hay que tratarlos con guantes, eso no quiere decir que perdamos los límites del trabajo que tenemos que hacer, de mostrarles el camino, pero es mucho más fácil mostrarles el camino y empoderarlos que ellos sí pueden hacerlo a partir de el acompañamiento que yo puedo darles en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un adolescente puede preguntar, ay, pero ¿por qué no me permites tener teléfono celular? Y yo le puedo explicar cuáles son las situaciones de tensión del teléfono celular. Un adolescente le puede decir, pero ¿por qué no puedo tener aparatos electrónicos durante la noche y poder acostarme a las 2, 3 de la mañana? Pues uno puede mostrarle con ejemplos qué es lo que pasa cuando pierdes el insomnio y cuando pierdes la capacidad de sueño. Nada más en el crecimiento ya comienza a alterarse. Entonces, por eso es tan importante que los paradigmas que nosotros nos montemos sean capaces de guiar al niño para poder conseguir algunos objetivos bien interesantes. Porque todo niño está marcado dentro de un lenguaje y la responsabilidad de los padres es saber interpretar. Si yo interpreto el lenguaje del niño, el niño va a corregir los errores que pueda llegar a cometer. Y a mí me encanta el chavito, porque el chavito es un ejemplo constante de que los que no reciben acompañamiento van a seguir cometiendo los mismos errores. Siempre que llega el señor Parriga a la vecindad, va a recibir el golpe. ¿Por qué? Porque el chavo está entrenado para darle golpes y para eso lo tienen programado. No, es que yo siempre que llego, tú me pegas, tú siempre me recibes con un golpe.
El profesor Girafales siempre lo pilla hablando en el momento inadecuado porque ha estado entrenado para eso. El chavo no tiene otro tipo de respuestas porque no se le ha enseñado, no se le ha orientado, ni se le ha llevado para poder conseguir respuestas que puedan llegar a ser positivas. Nosotros podemos tener unos Einstein en la casa, pero no los hemos desarrollado su potencial porque no hemos sido cuidadosos al saber cuáles son sus necesidades y cómo llego para que puedan llegar a culminar con esas necesidades y sean efectivos a la hora de tenerlas. Entonces, espero que no les pase lo del bueno, pero no te enojes, sino que realmente aprender de los errores y que el error sea una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos? Vamos paso a paso. Primero entiendo mi emoción. Segundo, la administro. Después de administrarla, soy eficiente con las personas con las que vivo, con las que me relaciono. Trato de respirar profundo porque al final mi casa debe ser el templo de paz, pero yo soy el único que soy capaz de hacer el templo de paz. Si yo llevo rencor a mi casa, en casa va a haber rencor. Si yo llevo odio, si yo llevo el cansancio del trabajo, si yo llevo el estrés que me genera el niño, y todo eso lo represento en emociones negativas, muy probablemente lo que vas a tener es un caldo de cultivo bastante complejo y en este momento se han incrementado las denuncias por maltrato intrafamiliar que estaban sucediendo en las casas por el hecho de no tener ese autocontrol. Entonces, nuestra primera parte estaba basada en el yo, en el autocontrol. Ahora quiero pasar a el poder que tienes con los niños, ¿sí? El poder que tú tienes para poder transformar esas vidas que tienes bajo tu nivel, bajo tu tutoría. Y ahí en la pantalla están viendo Ariadna Grande. Ariadna Grande es una artista maravillosa, es actriz, es cantante y esta foto en particular están los dos padres, ¿sí? Si usted no sabe quién es Ariadna Grande, pregúntele a sus hijos que ellos sí clarísimo saben quién es Ariadna Grande. Entonces, esta artista se pudo desarrollar porque los papás tenían desde el primer momento y claro hasta dónde querían que llegara. Y la disciplina positiva y lo que yo quiero con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, está enmarcada para poder crecer y poder convertirla en unos frutos maravillosos. Si usted siembra bien, el fruto que va a recibir también va a ser bueno, va a ser jugoso. En este caso, esta mamá y este papá comenzaron a concentrarse en cuáles eran las habilidades y hasta dónde querían potenciar a esta hija. Y ejemplos de éxito hay muchísimos. Ed Sheeran tiene una canción maravillosa que les recomiendo que puedan ver por YouTube, que se llama Photography, y en el video original muestran cómo él y sus padres han ido creciendo con el tema de la música. Entonces primero fue su piano, después fue la lectura de la partitura, el tocar guitarra, el cantar, el componer, y todo fue dándose a partir de un plan, que no es perfecto, porque la vida no va a ser perfecta y no se las va a colocar color de rosa, pero muy probablemente si yo tengo un plan un poco más estructurado voy a poder conseguirlo. Entonces el objetivo siempre tiene que estar claro, a dónde quiero que lleguen mis hijos. Y esto que estoy haciendo, ¿cómo logra que los niños consigan lo que yo quiero? ¿Sí? Si yo quiero que mi niño sea pintor, pues no puedo llegar a castigarle el hecho de que estuviera pintando en la pared, sino debo reorientarlo para que pinte donde debe ser. Entonces, ese plan que usted tiene con sus hijos, que no necesariamente requiere una carrera, es como, y quiero que piense en un recipiente que usted está comenzando a llenar. Entonces, todo lo que usted va a tener en este recipiente le va a permitir tener un gran ser humano. Un recipiente con valores, con principios, con ejemplo, con una pizca de ternura, con una pizca de elección, con disciplina. Todo este recipiente se va a ir llenando, se va a ir llenando, se va a ir llenando, y cuando el niño sea grande, usted va a tener los resultados muy interesantes. Entonces, por eso es importante tener un horizonte claro de dónde quieres que llegues y siempre estar en ese objetivo fundamental. Pensar en el error, y en esta diapositiva fue intencional. Tengo un error con H, subrayado, grande, unas preguntas sin las tildes, mal estructurada, pero es que ese principio de oportunidad, nosotros hemos crecido, no se imaginan, de una manera impresionante en el tema de educación por esta situación que está pasando. ¿Cómo nos ponen a repensar un proceso educativo? ¿Cómo nos ponen a repensar un proceso con las familias, de acompañarlos en estos momentos difíciles? Y uno tal vez de pronto pueda ver lo que les digo, principios de oportunidad.
Yo veo que mi niña cada vez que está gateando comete errores, pero los errores le permiten ajustar el tema de la sincronía entre los brazos y las piernas. Entonces ella se levanta y bota su cuerpo hacia adelante porque no ha podido realizar el paso. Pero el error le permite, entonces yo estoy ahí para verlo y comenzar a mirar y modelarle la situación para que ella vaya moviendo sus manitas hacia donde las tiene que mover y pueda hacer el proceso de gateo como lo tiene que hacer. Entonces, esto nos permite crecer, nos permite ver si el niño comete el error, es una oportunidad maravillosa y esa oportunidad maravillosa yo la puedo desperdiciar o la puedo apoyar, alentar y mejorar para que él no vuelva a cometer esos errores, ¿cierto? O sea, el error siempre tiene que convertirse en esa gran oportunidad donde yo pueda hacer la intervención perfecta para que mi hijo sea mejor. Y siempre tenemos que verlo así. Siempre que vea un error, ojo, porque no es repetir los errores y que el niño todo el tiempo esté cometiendo errores, no, porque el niño es capaz de trasladar la información de algo que aprendió aquí a otros eventos de su vida. Él entendió que hacer las tareas es eficiente porque me permite tener una preparación de clase y me da la posibilidad de sacar mejores notas. Entonces, un niño adolescente que se le explica el proceso de una manera diferente, nunca ha sido disciplinado, nunca ha hecho las tareas cuando corresponde, y un día nos sentamos a hacer tareas y miramos que en matemáticas cometía muchos errores aritméticos y decía, ah, bueno, si es que definitivamente tienes un problema con la suma, ven que los dos nos vamos a sentar a corregir el proceso de suma. Y le enseño que la suma es un conteo de elementos y el conteo de elementos me llega a cumplir con un objetivo. Y ese objetivo es poder agrupar más elementos y cumplir con esa función de sumar. Entonces, yo vi que el niño tenía el problema en el error en la suma. Más adelante él se dio cuenta que hacer las tareas es significativo para poder obtener mejores notas y aparte de todo, sentirse mejor con su papá y sentirse mejor con su mamá que lo acompañaron dentro del proceso. Entonces, vea esta oportunidad tan maravillosa como con edad adolescente, acompañándola la pudimos convertir en un principio de transformación. Comunicación efectiva y eficaz. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Y con todas las personas que he hablado que están vinculados con el tema de la comunicación, a veces preguntan bastante, bueno, y es que el tema del celular, y el celular, y el celular, y el celular, hasta cierto determinados años, y que miren que ahorita toca utilizarlo y demás, y le damos garrotero a todo lo que es la parte normativa con respecto a los celulares. Pero yo vi en esta diapositiva algo fundamental. El niño le dice papá, y el papá le dice dime, y dice papá, escúchame, y dice te estoy escuchando, Santi. Y entonces el niño voltea y le dice, papá, escúchame con los ojos. Y yo quiero que, bueno, pensemos un poco, no quiero, pensemos un poco en nuestras situaciones de pareja. Y miren los problemas tan bobos que tenemos nosotros por el hecho de no escucharnos de una manera eficiente. Y como yo se los he dicho a algunos con los que he podido tener conversaciones, digo, mira, es que a mí también me pasan las cosas, yo soy ser humano. Y como ser humano yo tenía una respuesta bastante inadecuada con mi esposa. Y era que cuando ella me estaba hablando, yo estaba mirando hacia otros lugares o pensando en otras cosas. Prestarle atención tenía la mitad de la atención. Y aparte de todo era grosero, porque cuando ella me hablaba, ¿sí? Yo no la miraba, sino simplemente estaba concentrada en otras cosas y ella me decía, pero es que no me estás escuchando y yo me volteaba y le decía exactamente todas las cosas que me había dicho. Yo tengo que pensar que yo soy la persona que puedo modificar las cosas para sentirme bien con mi esposa y yo tengo que hacer que mi esposa se sienta bien, ¿sí? Porque es parte de lo que nos nutre a nosotros como pareja. Si yo seguía haciendo eso, eso se iba a convertir en una pelea tonta. Entonces entendí que cuando hay tiempos para conversar, cuando hay tiempos para prestar atención, yo dedico mi alma, corazón y vida para poder prestarle atención a esa mujer que me acompaña en mi vida. Entonces yo vuelto y la miro y le digo, sí, mi amor. Entonces comenzamos a entablar esta conversación. Pero para que sea eficaz debe haber el proceso atencional. Yo tengo que estarla mirando. ¿Por qué? Porque ella va a pensar que yo no estoy prestando la atención y voy a generar un problema tonto en el cual pues definitivamente no tiene razón ni pies ni cabeza ni razón de ser. Entonces si es la invitación siempre va a ser cuando vas a escuchar, cuando vas a tener comunicación, procura que tus 5 sentidos estén. Que nuestra base fundamental de lo que estamos haciendo hoy en día está en el respeto. He comenzado a ver por Facebook, por Twitter, por Instagram y por todas las redes sociales algo que no le está aportando a mi vida.
Y es algo que definitivamente me genera mucha tensión. Y es que yo veo cómo las personas se insultan por la pertenencia a un partido político o simplemente por el hecho de tener una diferencia cultural y demás. Y uno ve cómo nos deshumanizamos en estas redes sociales y cómo la comunicación no es tan eficaz, porque resulta que yo estoy haciendo algo que va en contra de los principios y de los valores. Entonces, una invitación a tener una comunicación eficaz es mirar si me sirve, mirar para qué me sirve y mirar no solo la utilidad, sino la bondad que tienen todas las cosas que yo escucho. Y he comenzado a tachar esas cosas de mi vida. Entonces, ya ni siquiera las miro. Están peleando por alguna situación de política, pues yo ya no lo veo, porque eso me va a cargar a mí y no tiene sentido, porque el que tiene que tener la paz espiritual soy yo. Y con mi esposa arreglar los problemas también implicaba que yo me sentara a hablar con ella y que realmente le prestara atención y que ella se sintiera parte importante de mi vida a partir de un solo gesto que era solo mirar. Bueno, entonces, importante poder tener ese proceso de comunicación eficaz y efectivo. Una parte importante de lo que tiene que ver con la educación a partir de la disciplina positiva tiene que ver con el ejemplo. Y es, ¿cuánto queremos arrojar en este frasquito que es mi hijo para que al final sea una gran persona? Siempre van a escuchar el mismo dicho. No puedes decirle a tu hijo que no mienta cuando llaman a la casa y le dices a tu hijo, no, diles que no estoy. O sea, no soy coherente. Lo primero que puede darles tranquilidad del mundo es tener la coherencia. ¿Mm? Y la coherencia está dada directamente en el ejemplo que yo, en lo que soy como persona, en cómo puedo llegar a aportarle al otro a partir de lo que hago. Y no hay nada que genere más valor para seguir que el ejemplo. Tu hijo te va a seguir por el ejemplo que tú le des. Si tú le das un ejemplo donde tú quieres que sea ordenado, ¿cierto? Pero llegas a tu casa y comienzas a botar todas las cosas por donde va llegando. ¿Mm? Y pues como seres humanos, pasa a veces, llego muy cansado y dejé aquí el saco, por aquí dejé todo lo que eran las pantuflas y demás. Y resulta que pues llego y le digo a tu hijo, recoge los útiles o recoge no sé qué. Pero bueno, mi papá, tú estás haciendo, pero yo no estoy viendo que hagas. Y esto se trata de respeto y se trata de poder tratar al otro como igual. Entonces, si yo estoy educando con ejemplo, debo tener la posibilidad de que ese ejemplo mostrárselo a mi hijo con una vivencia real, ¿sí? Entonces, esa es una parte fundamental de poder criar hijos que tengan estas condiciones de valor. No esperen en ningún proceso de formación. Hemos trabajado bastante y trabajamos por ustedes y trabajamos para tener una mejor educación y trabajamos por tener unos niños que realmente puedan responder a las necesidades y expectativas de este nuevo mundo que se está creando a partir de esta situación tensa que estamos viviendo, pero no existen las fórmulas mágicas y todos los niños son completamente diferentes, por eso es importante poder escucharlos. Un niño que tiene sus necesidades satisfechas, sus límites en orden, la posibilidad de tolerar la frustración, de sentirse reconocido, de reconocer sus emociones, que los voy a invitar muy especialmente a que puedan asistir a nuestro taller de inteligencia emocional para mirar cómo se pueden regular y manejar las emociones. Es importante que tengamos esa posibilidad de reconocer, miren, las frustraciones en los niños son importantes manejarlas porque cuando son adultos y nunca se ha hecho un proceso de educación en la frustración, van a comenzar a tener problemas porque muy probablemente el mundo sí les va a decir que no. No puedes estar aquí, no te quiero, no pasaste la materia y el mundo no va a tener consideraciones. Entonces, ojo con esto, ¿cómo podemos nosotros poder manejar los niños para poder mostrarles un mundo que puede llegar a ser un poco tenso, pero que tenga las herramientas fundamentales para poder trabajar? No existe la fórmula mágica, pero sí podemos ir construyendo fórmulas para cada uno de nuestros hijos y haciendo una fase donde yo sé para dónde voy, qué es lo que quiero lograr con él y cómo puedo llegar a poder cumplir esos objetivos a partir de lo que yo enriquezco a mi hijo para hacer. Quiero mostrarles un ejercicio, en realidad son dos ejercicios. Uno está aquí, el otro está en la siguiente diapositiva y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo les voy a narrar la situación y voy a darles un tiempo para que tengan la respuesta emocional de lo que les voy a decir frente al evento fundamental. Hay posibilidades de que ustedes piensen en múltiples cosas que les pasan en la casa, porque los niños pueden sacarnos de quicio de cualquier manera, ¿sí? Este es uno muy puntual. Habrá otro que dice, no, mire, es que las lentejas, cuando él saca y comienza a jugar con lentejas y me deja el apartamento vuelto una nada, o por la casa encuentro, no sé, las cosas que no deberían estar en su lugar, o el hecho de que grite, a mí me desespera que grite, pero resulta que yo también grito. Entonces,
este ejercicio funciona para todos, para todos, para todos, para todas esas cosas que usted quiera formar y cambiar en sus hijos. Dice así: Juanita juega en su casa con las muñecas. Tiene una gran colección que su padre le compró con mucho esfuerzo. Ella es muy desordenada y las vive dejando botadas por toda la casa. ¿Cómo hace el padre de Juanita para que ella sea más organizada? Entonces uno comienza a mirar todas las herramientas y elementos que hemos visto. Pero quiero que miren qué pasa cuando uno hace la reprensión desde forma reptiliana y que vamos a pensar cómo nos sentimos. No me haces caso. Eres una desordenada. Me va a tocar recoger a mí porque tú no eres capaz. Te he dicho varias veces que recojas tus cosas. Eres desobediente. ¿Listo? Entonces ahí estamos en una forma tradicional. Y uno comienza a ver todas las emociones negativas y cuando uno se pone en los zapatos de la niña, de Juanita, comienza a ver y a sentir esto que me está generando incomodidad porque son emociones muy fuertes. Impotencia, no reconocimiento, grito, me siento incómodo, aparte de todo mi papá no me cree capaz de cosas, mi mamá no me cree capaz de cosas. Ahora miremoslo desde el neocórtex. Yo vi el mismo desorden y todo el tiempo he estado haciéndolo desde la forma tradicional. Bueno, vamos a mirar, está desordenado el asunto. Hija, Juanita, ¿ya terminaste de jugar? Si ya terminaste, vamos, te acompaño a recoger tus juguetes. Yo te he visto hacerlo antes y sé que puedes hacerlo. ¿Te parece si tú recoges los grandes y yo los pequeños? Vamos a ver quién gana. Y uno comienza a mostrarle a la niña que siempre al finalizar la jornada de juego debe hacer un proceso de oro. Entonces, algunos papás pensarán, y veían una conferencia muy bonita que vi sobre el tema de disciplina positiva, que el conferencista le preguntaba, bueno, pero entonces lo que yo estoy haciendo es haciéndole el trabajo a la niña porque yo estoy recogiendo. Entonces todo el tiempo me va a tocar recoger. O sea, voy a criar a una persona, voy a darle instrucciones a una persona para que no obedezca una instrucción. Y él lo que decía era algo muy interesante que decía, mira, no le estás enseñando a recoger ni a ser organizada, le estás enseñando que tu hijo puede contar contigo para la hora de recoger los juguetes. O sea, la proyección estaba frente al nieto. ¿Sí? Pero yo les puedo apostar que si nosotros nos sentáramos a orientar un proceso de organización, los niños podrían cumplir con ciertas estructuras de organización. Me siento a la tarea. Bueno, vamos a hacer tareas. Saque los cuadernos. Miremos qué fue lo que nos mandaron por internet. ¿Cuál es la guía que tiene que hacer? Siéntese aquí, por favor. Entonces, si yo me pongo en la posición de estudiante, digo, estudiar es terrible. O sea, yo realmente no quiero estudiar porque es que imagínense, mi papá se pone bravo, mi mamá se pone brava, no entiende las cosas. Aparte de todo, gritan, eso genera emociones negativas, no, qué pereza. Pero tengo otra posibilidad maravillosa. Bueno, vamos a mirar qué tareas te dejaron. Te presto el computador, me gustaría ver de pronto algo porque yo de ese tema no conozco mucho. Oye, este video está muy interesante, ¿sí? Y hacer la tarea se convierte en un momento mágico de compartir con los niños. Entonces yo comparto con un niño que está generándole una intención y ganas de conocimiento y de saber. Si de alguna manera el cerebro reptiliano me dijo, siéntese aquí que vamos a hacer la tarea y se va a aprender las tablas, ¿hasta qué punto realmente él le va a coger amor a lo que hace? Si yo he cambiado el chip y me cambio de paradigma, y el paradigma que estoy pensando es la construcción de un niño que tenga habilidades fundamentales, pues yo lo que tengo que hacer es tratar de mirar el niño de una manera diferente y mirarme a mí de una manera diferente. Porque si yo me miro de una manera diferente, tal vez la construcción también va a ser diferente para el niño. Si no lo he intentado, te invito a que lo intentes. Porque muy probablemente esta nueva aproximación que vamos a tener con los niños va a ser enriquecedora y nos va a hacer traer paz y calma y tranquilidad a nuestros hogares. Porque es lo que necesitamos en este momento, paz y calma en nuestros hogares. El segundo ejercicio tiene que ver con una proyección 20, 30 años. Y yo quiero que piensen cómo quieren que fuera la pareja de su hijo hoy. Si yo pienso en esa realidad y yo miro mi ejemplo, ¿será que va a tener una muy buena proyección? Y yo espero que la respuesta de todos sea sí, ella va a tener un muy buen proceso de elección. Porque de eso se trata.
Si yo estoy mostrándole a mi hija, ¿cierto? Que soy una persona considerada con mi esposa, que soy una persona poco irascible, que soy muy racional, que pienso las cosas, que medito, que respiro profundo, que trato de orientarla, que la acompaño en los momentos difíciles y acompaño a mi esposa en los momentos difíciles, que tengo palabras de aliento para ella, que la motivo a cumplir con sus objetivos, sus sueños, pues muy probablemente mi hija va a tratar de buscar una persona que esté asemejada a esa realidad que ha vivido. Puede, y hay veces que pasen, papás, como les dije, esto no es que tenga la fórmula maravillosa de los procesos de crianza. Yo les hablo desde mi experiencia personal y les hablo desde las cosas que he leído, desde lo que he estudiado, pero sí me parece importante que ustedes puedan tener ese acercamiento porque el azar también puede jugar. También conozco casos de familias muy difíciles, disfuncionales, con problemas y con niños que han sido muy ordenados, disciplinados, orientados al logro, exitosos en las cosas que se proponen y demás, resilientes, cambiantes, transformadores. Si hay casos, ¿cuál es el rol? Que el porcentaje no es muy alto. Y yo creo que nosotros no deberíamos dejar a nuestros hijos a una probabilidad de que lo tengan o no lo tengan. Porque si la probabilidad es alta, ¿cierto? De que pueda llegar a ser exitoso a partir de lo que yo hago, yo creo que mi responsabilidad es bastante grande con él. Entonces, siempre es importante poder saber qué quisieran o cómo quisieran ver que fueran las parejas de sus hijos, porque eso a mí me ha enseñado a ser mejor persona para poder mostrarle a Lisita un futuro mejor. ¿Qué conclusiones he sacado a partir de hacer este proceso de investigación, esta capacitación y proceso de formación con ustedes? Lo primero, que la mejor intervención se realiza a partir de nuestro autocontrol. Que yo sea capaz de respirar profundo, dejar que mi cerebro evoque toda la sangre y poder tener las respuestas positivas a esas cosas que pasan en el ambiente para poder orientar. Porque si respondo de una manera reptiliana, agresiva y fuerte, muy probablemente después lo que voy a tener es arrepentimiento y culpa. Y eso no es lo que queremos. Segundo, que por favor lo tengan en cuenta. Esta situación es pasajera, pero lo que aprendamos de ella va a ser permanente. Y no quiero bombardearlos con la cantidad de cosas que pueden hacer. Estaba viendo un video muy interesante sobre la cantidad de actividades que ponen en la cuarentena y que si no has leído nada y que si esto, entonces el problema no es el tiempo, sino tu disciplina. No, porque eso nos genera más estrés. Entonces, el comenzar actividades, el leer, el yoga, o sea, un montón de atiborrarse para estar sobrecargados en un proceso que tiene que ser más reflexivo, pues no quiero que pase eso ni que lleven esta frase a esa intención. La intención de la frase va a ser, es qué te va a dejar a ti al final esta situación pasajera. Porque si te dejó cosas buenas para tu negocio, porque resulta que creciste y te diste cuenta que las redes sociales es una muy buena oportunidad para poder tener clientes potenciales, que si te diste cuenta que compartir con tu pareja en este momento habían perdido muchas cosas que están compartiendo ahora y que ha sido muy enriquecedor, pues maravilloso. Que se habían perdido oportunidades increíbles con los hijos porque no los habían visto en otros contextos y eso les permitió ser mejores padres. Que con sus familias el contacto fue más fraterno porque es que resulta que ahora sí me acordé de los viejos porque el tema del coronavirus, entonces los llamé y estoy en constante comunicación con ellos, pues también, o sea, ese tipo de crecimientos y eso nos va a tener una mejor sociedad y definitivamente nos va a hacer mejores personas después de que esta situación pasajera pase, porque no va a ser permanente, entendamos. Va a llegar un momento en donde vamos a salir a la normalidad, pero lo que nos ha dejado este momento nos va a permitir salir a ser mejores personas. Es una oportunidad para nuestras familias, nuestras parejas, nuestros trabajos y nosotros mismos de crecer. Y por último, somos el ejemplo de nuestros hijos. Cuando yo me muera, ¿qué quiero que las personas digan de mí? Cuando yo llegue a ese momento, y no quiero dejarlos con la reflexión de la idea de muerte, ni más faltaba, es más como de optimismo. Steve Jobs pensaba que la muerte es una herramienta muy poderosa, que nos permite a nosotros reflexionar sobre nosotros mismos y sobre lo que hacemos. Y el crecer se da a partir de esa oportunidad. Si fuera el último día mañana,
¿Qué no he hecho que me gustaría hacer con mi familia, con mis allegados, con mis amigos, con las personas que comparto, con mi negocio y demás y el crecimiento? Entonces, esa herramienta es la que vamos a utilizar. Ese pensamiento, no la idea de muerte, porque no nos vamos a morir, porque estamos haciendo las cosas bien y todo va a salir bien, se los prometo, y esta situación pasará. Pero lo más importante es quién nos enseña y cuál va a ser esa idea final de construcción de persona que yo quiero tener. Entonces, una invitación muy importante a todos para que puedan realmente construir en esta cuarentena cosas maravillosas para ustedes y para sus hijos y que las herramientas de pronto que tenemos aquí las podamos utilizar y que de alguna manera yo pueda seguirles enriqueciendo con estrategias fabuloso y ahí estaré para ustedes. Muchísimas gracias. Era exactamente, yo sé que me pasé un poquitico de tiempo, tiendo a eso, pero les agradezco mucho la atención, el compartir con nosotros, elaborar esta conferencia me enriqueció muchísimo, aprendí muchísimo. Y quería transmitirles ese conocimiento porque son cosas que yo estoy utilizando dentro de mi quehacer diario, personal, profesional, como padre, como esposo, como amigo. Me ha permitido crecer a partir de poder investigar y poder transferir esta información para ustedes. Los invitamos a seguir participando en el ciclo de conferencias. Yo me quedo en casa y cualquier información adicional pueden encontrarme en FIDIAS como Sergio Ortiz Ardila. Yo soy su coordinador de bienestar y convivencia. Y por último, en el Zoom que está relatado ahí, que también lo encuentran en la circular que nos envió Norita, aparece también cada una de las direcciones electrónicas de Zoom. Entonces voy a tener unos tiempos y unos momentos para poder compartir con ustedes y poder seguir mirando estas cosas y hacer un conversatorio un poco más amplio. Lo que pasa es que ahorita por motivos de la dinámica que tenemos, pues podía mostrarles esta información que espero que sea válida para todos. Les agradezco de todo corazón el acompañamiento. Los quiero muchísimo y esperamos poder seguir participando en estos procesos de construcción humana. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias por la información tan valiosa. Muchas gracias por todo lo que aportaste el día de hoy con esta conferencia. Esperamos que haya sido gusto y satisfacción de las personas asistentes. Te agradecemos mucho por todo el esfuerzo y la dedicación y el amor con el que haces esta conferencia y que sigas transmitiendo esa información de esta manera con el ejemplo. Muchas gracias a todos. Esta conferencia va a quedar grabada y la vamos a subir en el YouTube del colegio para que las personas que no pudieron verla también puedan tener la misma información. Las preguntas que vamos a hacer se van a hacer a través de Fidias por términos de tiempo. Entonces les invito a que por favor le escriban a Sergio a través de Fidias para que hagan sus preguntas, comenten situaciones que él va a poder apoyarlos con estrategias frente a la convivencia y al bienestar en casa. Muchas gracias a todos y esperamos nos acompañen mañana en la conferencia de finanzas personales en tiempos de crisis por parte de la consultora financiera Progresa y la consultora senior Irina del Mar Nieto, que va a estar acompañándonos mañana. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 6:30.